Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Le saluda su amigo y pastor Henry Pérez Naranjo del Centro Cristiano Palabra de Vida. Hoy en una reunión más, un tema más, un mensaje más de edificación al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Y para esta oportunidad quiero, por favor, que abran sus Biblias. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Ese es el tema número 9 de la serie que estamos viendo, que hemos titulado ¿Qué estás viviendo? ¿Cristianismo o una religión? Hoy estaremos tocando el tema número 9, que se titula La valentía del cristiano. Este es un tema tremendo, un tema muy importante. Mis amados, quiero decirles que estamos viviendo los últimos tiempos donde como hijos de Dios necesitamos estar preparados. Si bien es cierto, el enemigo está preparando la plataforma para el anticristo, también el Espíritu Santo de Dios está preparando a su pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Ahora más que nunca necesitamos estar unidos a Dios, ahora más que nunca necesitamos tomar la vida cristiana muy en serio. Esta es la razón por la cual el Señor hoy nos trae este mensaje que, repito, lo titulamos La valentía del cristiano. Efesios capítulo 5 a partir del verso 1. Dice la Escritura: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los cristianos. Esta es una instrucción para los cristianos. Esta es una carta para los cristianos y quiero por favor que presten mucha atención a este mensaje, porque este es el tiempo de comenzar a demostrar con hechos que verdaderamente somos hijos de Dios. Es el momento de demostrar con las obras, con lo que nosotros hacemos, que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los cristianos y dice en el versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. Aquí la palabra clave para este primer pasaje es la palabra imitadores. Y esta palabra imitadores es un vocablo griego que es la palabra mimetes. Mimetes significa esforzarse por hacer lo mismo que otros hacen. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que necesitamos esforzarnos para hacer lo que Cristo hizo. Ser imitadores. Esta es la palabra clave que está aquí. Que sigamos el buen ejemplo, ahora, no solamente de Jesucristo, sino de aquellos que en este tiempo, en esta tierra, son buenos ejemplos como hijos de Dios, como cristianos verdaderos. Ahora, para imitar a Cristo se necesita valentía. Esto no es para cualquier persona. La vida cristiana no es para cualquier persona. La vida cristiana es para personas, hombres y mujeres valientes, que un día tomamos la decisión de dejar, de apartarnos de las cosas del mundo y comenzar a obedecer la palabra de Dios. Comenzar a tomar el ejemplo, comenzar a tomar el testimonio de hombres y mujeres que están expresos en la Biblia y que nos enseñan a tener una vida de excelencia en esta tierra. Seguir a Cristo, seguir la vida cristiana es para personas valientes, no es para cobardes. El cobarde sencillamente es una persona del montón que dice yo hago lo que los demás hacen y no toma la decisión en su vida de decir a partir de ahora voy a ser diferente, a partir de ahora voy a caminar como Dios dice. Por eso, mis amados, el ser cristiano es para valientes y eso es lo que está hablando aquí. Ser un cristiano verdadero en este tiempo, tiempos finales, en tiempos donde pulula tanta maldad,
donde pulula tanta corrupción, donde pulula tanto pecado, tanta mentira, ser cristianos auténticos, ser cristianos verdaderos en este tiempo, repito, es para valientes. La gente piensa que ser valiente, dice, no, un valiente es aquel que toma 2, 3 botellas de aguardiente y se las toma. ¡Qué hombre tan valiente! ¡Qué hombre tan valiente aquel que de pronto pone una cuerda y pasa de un edificio a otro edificio! ¡Uy, qué valiente es ese hombre! ¡Qué valiente es aquel que se lanza desde un edificio! Este es un hombre valiente. Porque la gente piensa que ser valiente es hacer ese tipo de cosas. Pero cuando miramos en la Biblia, nos damos cuenta que ser valientes es obedecer a Dios y caminar y tomar la resolución en nuestra vida. Es tomar una determinación y decir, de una vez por todas, voy a decidir ser un cristiano verdadero. Eso es ser valientes. Un día el Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y por favor acompáñenme ahí en sus Biblias al libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual le juré a sus padres que le daría a ellos. Ahí vemos que Dios le está ordenando a Josué. ¿Qué le está ordenando? ¿Cuál es la orden que Dios le está dando a Josué en este capítulo que estamos leyendo? Le está diciendo dos cosas. Josué, necesitas esforzarte y necesitas ser valiente. Mis amados, para ser cristianos genuinos y verdaderos en este tiempo final, necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. Ahora, esforzar y ser valientes, alguno podría decir, pero qué esfuerzo, qué valentía es eso de esforzar y ser valientes para repartir una heredad. Eso no demanda de esfuerzo, eso no demanda de ser valientes. Pero nos olvidamos, mis amados, que si Dios le está diciendo a Josué que va a repartir la tierra, que le va a entregar por heredad, debe tener en cuenta que para que pueda él tener esa tierra, poseer esa tierra, primero tiene que haber vencido a sus enemigos. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tú vas a repartir la tierra, tú vas a repartir la heredad, pero tienes que primero conquistar. Nosotros no podemos entrar a recibir las cosas hermosas que Dios tiene, las bendiciones, las promesas que Dios tiene, si primero no nos esforzamos y somos valientes. Nosotros tenemos en este tiempo que sacar la valentía que Dios nos ha dado. Y este es el mensaje que le está entregando aquí el Señor. Y es el mensaje que Dios nos está dando a nosotros. Necesitamos dos cosas importantes en la vida, mis amados, en este tiempo. Necesitamos ser esforzados y necesitamos ser valientes. Dice el versículo 7. Solamente, mire que Dios le sigue diciendo, solamente estas dos cosas, noten, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, Dios le está diciendo, tienes que ser valiente para poder poner por obra mi palabra. Qué bueno, porque lo que Dios nos está diciendo en este momento y lo que nos está enseñando a esta altura del mensaje, es que este es el tiempo, preciosa iglesia del Señor, de poner por obra la palabra de Dios. Durante mucho tiempo hemos venido acumulando la palabra. Durante mucho tiempo tú has estado en una iglesia, posiblemente tú has venido escuchando la palabra de Dios y eso es bueno. Es bien interesante eso. Pero este es el tiempo de poner esa palabra por obra. Lo que le está diciendo aquí el Señor, yo te mando que te esfuerces para que hagas conforme. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en este tiempo, iglesia. Nosotros necesitamos caminar conforme a cómo está la palabra de Dios, conforme a como Dios nos lo ha dejado escrita, conforme al modelo que Jesús vino a mostrarnos en esta tierra, conforme al modelo que hombres y mujeres de Dios quedaron plasmados en la escritura. Y este es el tiempo como nunca antes que con nosotros como cristianos demostremos a ese Dios, demos a conocer ese Dios que está en la palabra. Pero para eso, repito, necesitamos ser valientes. Y sigue diciendo la escritura, versículo 9. Otra vez enfatiza, noten lo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjate, Dios le está diciendo que tengas valor, porque valor es lo contrario al temor. Este es un tiempo, aunque estemos en crisis, aunque estemos en momentos difíciles, este es un tiempo para que nosotros tengamos el valor, pero también dice, tienes que esforzarte, tienes que tener ánimo. Y ánimo es lo contrario al desánimo. No podemos bajar la guardia en este tiempo. Este tiempo tenemos que levantarnos en la mañana. Este tiempo tenemos que lo primero que hacemos es tomarnos de la mano de Dios cada día.
Ese es el tiempo cuando tenemos que tomar a nuestra familia y decir, vamos a salir adelante de esto, vamos a meternos con Dios. Dios está preparando su iglesia para los últimos tiempos y Dios viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Pero para eso necesitamos ser valientes, ser esforzados. ¿Nos cuesta? Tal vez sí. ¿Hay que pagar un precio? Posiblemente sí. Pero recordemos que Dios está con nosotros y Dios nos da la victoria. Ahora mire Dios cómo lo impulsa. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Estamos notando esto, mis amados? Que sí hay que forzarnos, que sí tenemos que ser valientes, pero Dios, así como Dios estuvo con Josué, la promesa es que también estará con nosotros. Y me llama mucho la atención, me parece, y me impacta esto. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sé valiente, arriésgate, sé osado. Toma una determinación en tu vida cristiana. Sé un cristiano verdadero, que la gente note que tú eres diferente, que la palabra de Dios está tocando tu corazón y que tu vida es cambiada, tu vida es diferente. La Real Academia de la Lengua habla de la palabra valiente y la define de esta manera. Dice que valiente es alguien que es fuerte, alguien que es esforzado y valeroso y en todo lo que hace. Y esto concuerda perfectamente con la traducción hebrea de esta palabra valiente. Porque en la traducción en el hebreo dice alguien que es fuerte, alguien que es esforzado y que tiene valor para enfrentar lo que venga. En este caso, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar lo que está pasando en este tiempo. Tú y yo tenemos que enfrentar la maldad. Tú y yo tenemos que enfrentar la corrupción. Tú y yo tenemos que enfrentar el pecado. Estamos en un tiempo donde está pululando el pecado, la maldad como nunca antes. Y Dios dice, ser valiente es tener la capacidad de enfrentar eso. Ahora, no solamente es enfrentar, sino que es enfrentar, conquistar y repartir, que fue lo que la orden que le dio. Josué salió y conquistó. Josué tomó la tierra tal cual como Dios le había dado. Y Josué repartió la tierra. Y esto es lo que el Señor nos está hablando. Necesitamos tener valor para poder caminar en la verdad de Dios. Mis amados, este es un tiempo donde nosotros tenemos que tener una palabra muy clara en primera instancia. Pero en segunda instancia, esa palabra cuando venga a tu vida, tú tienes que vivirla. Yo tengo que vivirla. Este es un tiempo donde tenemos que hablar menos y actuar más. Es de valientes decir siempre la verdad. ¿Nos cuesta? Posiblemente sí. Pero vamos con la verdad, porque sabemos que si nosotros caminamos en la verdad, el Señor nos respalda. Y escuchen esto entonces, que es bien interesante entender que Dios nos está llamando a ser valientes. En la historia se narra de un hombre, hay una historia de Alejandro el Grande, que se conoció como Alejandro el Magno. Este hombre tenía un ejército tremendo, este hombre fue muy valiente, este hombre fue un guerrero tremendo. En una de las batallas de su ejército, un hombre se escondió, un hombre como que en medio de la batalla como que dijo, no, eso está terrible, y se apartó y fue y se escondió. Fue un hombre cobarde en medio de la batalla. Y ese informe le llega a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Le dice, señor comandante, hay un hombre aquí en las filas que fue un cobarde. Un hombre que en medio de la batalla, cuando más lo necesitábamos, este hombre se replegó, ese hombre se escondió, ese hombre se ocultó y no quiso estar al frente de la batalla. Alejandro el Magno dice que mandó ordenar el ejército y lo pusieron en fila. Y declararon que había un hombre que había sido cobarde en medio de la batalla. Y no lo escondieron, sino que lo sacaron al frente. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, lo llama y le dice, soldado, me han dicho que usted es un cobarde. Este soldado asustado, amedrentado porque estaba siendo confrontado con una realidad. Dijo, sí, señor, yo reconozco que fui un cobarde, me dio miedo, no quise enfrentarme, me asusté con las armas, me asusté en el campo de batalla, yo lo reconozco. Soldado, ¿usted cómo se llama? Y ese soldado dijo, señor comandante, yo me llamo Alejandro. Dijo, ¿qué? Sí, yo me llamo Alejandro. Dijo, hágame un favor. O cambia su forma de ser, cambia su actitud, o se cambia de nombre. Porque usted está poniendo por el piso el nombre del comandante. Y esta es una reflexión, mis amados, que nos ayuda a entender lo siguiente. Nosotros decimos que somos cristianos, pero nos acobardamos.
Nosotros decimos que sí, que nosotros amamos a Dios, que nosotros leemos la Biblia, que nosotros oramos, pero cuando tenemos que enfrentar el pecado, cuando tenemos que confrontar las cosas de la realidad, cuando tenemos que confrontar la corrupción, cuando tenemos que confrontar las cosas duras que este mundo tiene, entonces nos replegamos, nos asustamos, nos escondemos. Y aquí la moraleja y la enseñanza para nosotros es que si decimos que somos cristianos, actuemos como cristianos. No podemos nosotros decir que somos cristianos y actuamos como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios. Si tú y yo decimos que somos cristianos, vamos a poner el nombre de Cristo en alto. O si no, no digamos que somos cristianos. Digamos que somos cualquier otra tipo no sé, de creencia, lo que sea. Pero si decimos que somos cristianos, tenemos que poner el nombre de Cristo arriba. Eso demanda valentía. Por eso estamos hablando hoy de la valentía del cristiano, porque ese tipo de cosas demandan en nosotros que seamos valientes, para poderle decir al pecado no ceder al pecado, para que cuando venga la tentación digamos no, porque yo soy cristiano. Cuando vengan las propuestas indecentes decimos no, porque yo soy un hijo de Dios y no voy a colocar el nombre del Señor por tierra, por piso. No voy a pisotear la sangre de Cristo, porque yo soy un cristiano. O actuamos como cristianos o nos dejamos de llamar cristianos. Pero este es el tiempo de no jugar más a ser cristianos, a ser soldaditos de chocolate, que apenas viene el problema, viene la prueba, apenas viene el fuego, las dificultades, nos derretimos y nos replegamos. Necesitamos en este momento verdaderamente mostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Y este es el tiempo para que la gente allá afuera vea, comience a ver que hay un grupo de personas que se llaman cristianos, pero que están viviendo como cristianos, que están andando como Cristo, que están siendo imitadores de Cristo. Y este es el mensaje de hoy para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿O somos cobardes? No, lo que pasa es que para evitar problemas, es que y andamos con pañitos de agua tibia, y entonces tenemos una vida cristiana tibia, mediocre, una vida cristiana insípida, que no inspira a nadie. Este es un momento bonito. O cambiamos o nos quitamos el nombre de cristianos. Pero aquí la propuesta que Dios está diciendo es, si tú eres un soldado de Jesucristo, verdaderamente demuestra que eres un soldado de Jesucristo. El Señor habla sobre este tema. El Señor le habla a los cobardes. Y aquí hay una palabra que es una advertencia de parte de Dios. Está en Marcos capítulo 8, verso 38. Dice el Señor Jesucristo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, noten esto, que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Noten cómo el Señor ve esta generación. El Señor sabe que estamos en una generación, que estamos en un sistema, que estamos en un mundo pecador y adúltero, un mundo corrupto, un mundo lleno de maldad. Pero mire lo que dice el Señor: porque el que se avergonzare, dice Jesús, de mí, está diciendo el Señor, y de mis palabras. El que se avergüence, el que diga, no, yo no soy, no, yo asisto, yo sí, me gusta, pero no, yo no soy cristiano. El que se avergüence de mí y de mis palabras, dice el Señor, mire lo que dice: el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El punto aquí es el siguiente: nosotros vivimos en una generación con todos los calificativos peyorativos. Si nosotros miráramos cómo está el mundo, si miráramos cómo está la sociedad, es una sociedad que está completamente depravada. Es una sociedad que está completamente desbaratándose día con día. Es una sociedad que cada día se está alejando más de Dios. Es una sociedad que está viviendo en una anarquía completa, que están haciendo lo que se les antoja y han dejado el temor de Dios a un lado y ahora están con todo su libertinaje haciendo una cantidad de cosas tremendas. Una nación, una sociedad, un mundo que está igual como en los tiempos de Noé. Y donde Dios ha establecido y donde Dios está abriendo su arca para que las personas que se la quieran jugar toda con él, el arca está abierta para decir: yo quiero en este tiempo, en esta generación adúltera y corrupta, en esta generación de maldad, yo quiero marcar la diferencia y yo quiero demostrar que verdaderamente soy un hijo de Dios. Yo sé que todos no lo van a aceptar, porque este llamado solamente es para los valientes del Señor, para los soldados valientes que dicen: a partir de ahora, y sí, me voy a quitar tantas cosas y voy a comenzar verdaderamente a tener una vida cristiana auténtica para Dios. Y entonces está hablando aquí
que si nosotros somos cristianos, no nos tenemos que avergonzar ni de Jesús ni de su palabra. Al contrario, tenemos que estar contentos y felices, porque la palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que transforma. Este es el tiempo para nosotros confrontar, encarar a las personas que están a nuestro lado. Es el tiempo para decirles a las personas, para decirle a los hijos, para decirle a los familiares, aún a los padres y decirles, papá, mira, si tú no te conviertes a Dios, si tú sigues en ese pecado, tú te vas a morir y te vas a ir para el infierno. Ese es el tiempo para que tú le digas a tu jefe, a tus compañeros, mira, eso que tú estás practicando, eso es pecado delante de Dios. Y si tú no te arrepientes, y si tú no cambias tu forma de actuar, si tú no dejas de hacer lo que estás haciendo, si tú te mueres, te vas a ir para el infierno porque eso es pecado y Dios condena eso. ¿Quién tiene la capacidad de eso? Solamente los valientes. Los valientes que no importa que la familia se venga en contra, no importa que el jefe, no, pero es que si me echan del trabajo, ¿y qué? No, entonces, para que no me echen, entonces yo comienzo a hablarles suavecito y utilizo unas palabras psicológicas y utilizo unas palabras como que no lo afecten, como que no se sienta mal. No, tenemos que confrontar a las personas, tenemos que decir la verdad, porque si tú ves que una persona está a punto de irse a un abismo y tú ves que sigue caminando y va para el abismo, tú no te puedes quedar callado, tú tienes que correr, tienes que gritar, oye, ten cuidado, te vas para el abismo y tú tienes que actuar, tú tienes que actuar. Un médico, si es un médico responsable y si le diagnostica a un paciente, dice, no, usted tiene cáncer, ese médico tiene que ser responsable y tiene que ser sincero con ese paciente y le dice, vea señor, usted tiene cáncer, es un cáncer terminal, usted tiene que dejar de fumar, si usted no deja de fumar, usted se va a morir. Y tiene que decirle eso, no le puede decir, no, tranquilo, es una tosecita ahí, no se preocupe, aunque él sabe que está mal y que se va a morir por eso. Mis amados, hay mucha gente en este momento que se está condenando y que está muriendo. Y nosotros como cristianos que tenemos la verdad nos hemos acobardado, nos hemos callado porque nos da pena, porque no queremos ofender a nadie, porque queremos simpatizar con todos. Por eso el llamado es para los cristianos a que seamos valientes en este tiempo. En caso contrario, que es la serie que estamos trabajando, simplemente seremos unos religiosos, que seguimos asistiendo a una iglesia, que seguimos diciendo amén, que seguimos leyendo la Biblia, que seguimos orando, pero que realmente no hay cambios en nuestra vida y vemos que la gente se está muriendo, se está condenando sin Cristo y nos quedamos callados, porque nos falta valor, porque nos hemos vuelto cobardes y porque no queremos como molestar a los demás, incomodar a los demás, nos hemos quedado callados con un mensaje que es un mensaje de salvación para tanta gente. Y nos hemos convertido en piedras de tropiezo y en lugar de ser un canal de bendición para salvación a muchas almas, nos hemos convertido en una piedra de tropiezo porque por nuestra vida, por nuestro testimonio, la gente no quiere llegar a Cristo. Valientes es aquel que dice, tomo la resolución de obedecer la palabra de Dios y voy a decir lo que está en la palabra de Dios. No importa que se incomode, no importa que se molesten, pero tú estás bien delante de Dios porque estás caminando en verdad. Y si estás caminando en verdad, el Señor, así como le dijo a Josué, no te preocupes que yo estaré contigo, yo te voy a respaldar. Esto es importante entender esto. Hay un hombre en la historia de la iglesia que se conoció como Martín Lutero. Martín Lutero, este es un buen ejemplo para el tema que estamos trabajando hoy. Martín Lutero fue uno de los reformadores de la iglesia y Dios le colocó en el corazón un sentir para comenzar a limpiar la iglesia que estaba llena de corrupción y una cantidad de cosas. Martín Lutero comenzó a estudiar la palabra de Dios, comenzó a profundizar en la palabra de Dios y el Espíritu Santo comenzó a revelarle una cantidad de cosas que estaban ahí. Y entonces Martín Lutero un día dice, bueno, Martín Lutero entre otras era un monje católico y comenzó a ver una cantidad de cosas. Dijo, no, esto que me han venido enseñando, esto no es. Yo lo que estoy leyendo en la Biblia es que la salvación es un regalo de Dios. Que esto no se obtiene por hacer obras, sino que se obtiene por la fe. Es gracia de Dios. Dijo, ¿por qué nos han venido enseñando? Entonces él comenzó a predicar ese tipo de cosas. Comenzó a hablar de la gracia de Dios. Comenzó a hablar que no era por obras, que nadie va a ser salvo por obras. Y entonces la gente comenzó a escuchar ese mensaje y en ese tiempo comenzó a trastornar lo que estaba sucediendo. Y él mostraba, mire, la Biblia dice esto, Dios dice esto. En ese entonces la religión predominante era la religión católica. Y este monje al interior, un hombre valiente que dijo, no me interesan las costumbres, no me interesan las tradiciones, no me interesa lo que siempre han venido enseñando acá. A mí me interesa lo que diga la palabra de Dios. Y tomó la palabra de Dios y comenzó a estudiarla y comenzó a confrontar a la gente. Y comenzó a confrontar a estos católicos, a estos religiosos. Les dijo, les voy a comprobar por la palabra de Dios que la salvación no se obtiene como usted la ha venido enseñando. La salvación se obtiene por Cristo Jesús, por gracia, por poner la fe en Él. No engañen a la gente.
con los temas como indulgencias, como que paguen para que la gente sea salva, como para que haga obras para que usted sea salvo. Eso es una mentira, es un engaño. No sigan engañando a la gente. Y claro, todo esto llegó a oídos del Vaticano y lo citaron. Martín Lutero, hemos escuchado que usted está haciendo esto y esto, contrario a lo que nosotros venimos enseñando en la religión. Martín Lutero dijo, sí, lo estoy diciendo porque lo leo en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Estos hombres se ofuscaron mucho. Dijeron, o se retracta de eso, o niega todo esto que está haciendo, o de lo contrario le quitamos la cabeza. ¿Saben cuál fue la respuesta de Martín Lutero? Él no dijo, no, entonces sí, está bien. No, fue un hombre valiente, porque la vida cristiana es para valientes. Y este hombre le dijo, mire, me muero de la pena. Ustedes pueden hacer conmigo lo que ustedes quieran, pero yo no me retracto porque esta es la verdad. Y esta verdad nos va a hacer libres. No, que usted tiene que negar eso. Entonces Martín Lutero dijo, no lo voy a hacer. Entonces le cortamos la cabeza. Y Martín Lutero dijo, si 1000 cabezas tuviere, 1000 cabezas dejaría. Si 1000 cabezas tuviere, 1000 cabezas me dejaría quitar. Pero nunca voy a negar la verdad del evangelio. Ese es un hombre valiente. No le importó perder su vida. No le importó lo que le estuvieran diciendo, no importó que lo sacaran, no le interesaba. A él aún lo único que le interesaba, como nos debe interesar a usted y a mí, es verdaderamente agradarle a Dios con nuestra vida y defender la verdad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 16. Mire cómo lo dijo Pablo. Pablo es un hombre de Dios, un hombre que también se la jugó toda con Dios, un hombre valiente, es un testimonio. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo, noten eso, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Si nosotros nos avergonzamos de la obra de Cristo, si nosotros nos avergonzamos de Cristo mismo, si nosotros nos avergonzamos del mensaje de la palabra, ¿saben una cosa? Que lo único que estamos haciendo ahí es quitándole la posibilidad de que alguna persona sea salva. Porque el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, escúcheme en esto, es el poder de Dios para salvación. No hay otra manera, por favor, no hay otra manera que las personas sean salvas si no es a través de la predicación del evangelio, si no es a través de la persona de Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos esa verdad y no hablamos esa verdad, nosotros estamos siendo culpables del destino de muchas personas. En tus manos y en mis manos está el difundir la palabra de Dios. Si Dios te colocó en una familia donde tú dices, no, pero es que yo soy el único cristiano en la familia, qué bendición, porque tú tienes la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a tus seres queridos. Porque Dios te colocó en esa familia, porque Dios permitió por la misericordia de Él que tú fueras salvo si conoces a Cristo. Ahora esa salvación no la puedes guardar. Tú eres un embajador de Cristo donde vayas y tienes que predicar la palabra de Dios. No importa lo que digan, no importa que si de pronto dicen, no, es que me echo a mi papá de encima, me echo a mi mamá encima y entonces me vuelvo enemigo de todos y yo quiero tener una buena relación con todos. Mis amados, la salvación de las almas está en juego. El enemigo en este tiempo está levantando todo su arsenal, apuntando a la condenación de las almas. Y nosotros nos hemos quedado inertes, nos hemos quedado estáticos, viendo cómo la gente se condena. Vemos cómo el pecado abunda, la maldad abunda, la corrupción abunda, y nosotros nos quedamos quietos. Este es un tiempo de actuar. Que se vengan encima no importa, pero Dios en este tiempo está buscando, escúchame, hombres y valientes que no se avergüencen del evangelio, que no se avergüencen de Cristo, sino que al contrario, que sean personas que tomen la palabra y digan, no importa lo que se venga encima, voy a predicar la palabra de Dios. No importa que te rechacen, no importa, tú estás ahí haciendo la obra, finalmente Dios te va a respaldar. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje tendríamos hoy que agradecerle a aquella persona que un día nos compartió de Cristo? Si no fuera porque esa persona nos compartió, quizás no conoceríamos del Señor. Tenemos que darle gracias a Dios por algún medio que el Señor utilizó para que nosotros conociéramos de Cristo. Seguramente muchos de los que están viendo este video en esta hora tienen en mente y viene a su mente aquella persona que le predicó el evangelio. ¿Qué hubiese sido si esa persona no hubiese sido valiente y te hubiera predicado la palabra de Dios?
Posiblemente muchos de los que estamos aquí viendo este video ni siquiera estaríamos vivos. Pero gracias a Dios por una persona que fue valiente. Tal vez muchos la rechazaron. No, no, qué señora tan cansona, qué señor tan cansón. Ay, cómo hostiga, cómo molesta. Y esa persona siguió siendo valiente, esforzado, compartiendo la palabra de Dios, mandándole un folleto, mandándole, invitándola, haciendo una cantidad de cosas hasta que tú dijiste, bueno, sí, yo, como que sí. Y un día el mensaje hizo sentido. Un día tú entendiste el mensaje. Un día entregaste tu vida a Cristo. Hoy tienes la salvación porque una persona un día se levantó y dijo, no importa que este hombre me rechace, no importa que esa mujer me rechace, pero quiero llevarle el mensaje de salvación. Hoy tú tienes la salvación porque alguien te predicó la palabra. ¿Cuántos están afuera esperando que tú y yo nos levantemos, que salgamos de la comodidad, que salgamos de la pasividad y prediquemos la palabra del Señor? Este es un tiempo. Es un tiempo para no medirnos. Es un tiempo, no, es que me rechazó, no importa. Hoy en día es mucho más sencillo. Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos salas de conferencias para poder invitar a una persona que escuche la palabra de Dios. Hoy simplemente es compartir un link, simplemente es compartir un escrito, simplemente es llevarlos a un sitio para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Recuerda que de ti y de mí no depende la salvación de las personas. La salvación depende de Cristo, pero nosotros damos, entregamos, sembramos la semilla. Y el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Hagamos la obra que nos corresponde hacer en esta tierra. Seamos valientes y esforzados. Nosotros debemos imitar, que es el tema que estamos trabajando hoy, a Cristo. Un Cristo que no tuvo ningún reparo. Un Cristo que vino y demostró que era valiente. Un Cristo que tuvo que estar desarrollando su ministerio en un momento difícil de la historia, donde estaba invadido por religiosos y él tuvo que confrontar a los religiosos. Y si vamos a buscar en la Biblia un personaje valiente, tendríamos que hablar necesariamente de Jesús. Valiente para poder enfrentar y confrontar a esos religiosos de la época. Valiente para que en medio del desierto pudiese enfrentar a Satanás ante la tentación. Valiente para enfrentar las mentiras. Valiente para enfrentar el pecado. Valiente para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. Y Jesús nunca volvió atrás. Hasta el punto que la gente decía, este hombre tiene autoridad. Es decir, Jesús nunca cedió, Jesús nunca se doblegó, Jesús fue valiente, vino a cumplir una misión en esta tierra, vino a cumplir un propósito que el Padre le había dejado y él vino y lo cumplió. Tuvo que sortear muchas cosas, tuvo que pasar momentos difíciles, sí, los tuvo que pasar, pero nunca volvió atrás porque Jesús tenía una misión clara, Jesús fue valiente y es el ejemplo de valentía que tenemos que aprender. Razón por la cual el apóstol Pablo dice en este pasaje, sean imitadores de Dios, sean imitadores de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Aquí el apóstol Pedro nos instruye a imitar a Cristo con valentía. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Todos los días, en nuestro diario vivir, dice el versículo 20 de primera de Pedro, capítulo 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Te lo mereces. O sea, si haces las cosas mal y te abofetean, pues te lo mereces. Pero mira lo que sigue diciendo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Noten esto. Si sufrimos por hacer lo bueno, vamos a hacer, mire, esto es hermoso, somos aprobados delante de Dios. ¿Y qué es hacer lo bueno? Lo mejor que podemos hacer en esta tierra, lo mejor que tú y yo podemos hacer en esta tierra es llevar el mensaje de salvación a alguien. Y si por llevar el mensaje de salvación a alguien sufrimos, se burlan de nosotros, nos critican, nos rechazan y una cantidad de cosas, mira lo que dice la palabra, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. De Dios recibiremos la recompensa, mis amados. Tengamos claro siempre esto, que cuando nosotros vamos a predicar el mensaje y alguien nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando el mensaje, está rechazando a Cristo. Pero no lo tomemos como un rechazo personal, están rechazando la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, mis amados. Vamos a tomar fuerzas a partir de ahora. Vamos nuevamente a retomar eso. Vamos a buscar tratados. Vamos a invitar a las personas. Vamos a comenzar a hacer la obra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos perseverar. Esfuérzate y sé valiente, de lo que el Señor está diciendo. Ahora, la Biblia está diciendo algo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y para hacer el bien se necesita valentía.
¿Es así o no? Para hacer el mal no necesita ser valientes, porque el mal está en el corazón y sale de una forma natural. Pero para hacer el bien se necesita valentía. Para decir no frente a una tentación, no para hacer un negocio mal, y entonces te proponen hacer un negocio turbio, torcido el negocio, y tú dices, no lo hago. Se necesita ser valiente para eso, ¿no? Se necesita ser valiente para cuando la muchachita se te ofrece y tú dices, no, porque eso es pecado delante de Dios, joven. Se necesita ser valiente para cuando estás tentado a robar y tú dices, no puedo, no robo. Es ser valientes, aunque tengas necesidad, aunque esté pasando momentos difíciles, pero tú dices, no quiero ceder al pecado, no quiero ceder a la tentación. Y cuando el diablo venga a decirte una cantidad de cosas, tú dices, no, porque yo le creo al Señor. Eso es de valientes, eso no es de cobardes. Cuando la jovencita se le insinúa y tú le dices, no, porque yo me voy a guardar hasta el matrimonio. Ay, pero usted qué, ahora será que sí es hombre, y comienzan a decirte una cantidad de cosas, y es de valientes decir no en un momento determinado. O si no, recordemos a José allá en Egipto, un valiente que a pesar de la tentación, a pesar de todo, él dice no, porque no quiero desagradarle a Dios. Entonces es importante eso. Versículo 21, estamos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo dijo, yo tengo que morir por ellos. Y Cristo fue valiente y dijo, esto es terrible, esto es duro, pero voy a enfrentar esto. Voy a estar haciendo lo que mi Padre me dice. Y eso es de valiente lo que Cristo hizo. Tuvo el valor de morir. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte en la cruz. Y mira lo que viene a continuación. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y la verdad, mis amados, que seguir las pisadas de Jesús demanda valentía. Caminar como Dios dice en su palabra demanda valentía. Y muchas veces eso implica que algunos amigos, entre comillas amigos, nos abandonen. Implica muchas veces que perdamos la popularidad. Implica muchas veces que la gente nos rechace, nos critique, nos señale. Y eso demanda esfuerzo. Seguir las pisadas de Cristo. No avergonzarnos de Él. No avergonzarnos del Evangelio. Seguir el mensaje y comenzar a vivir la vida cristiana auténtica es para valientes. Dice el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Está hablando de Jesús. Está hablándonos hoy el Señor que necesitamos imitar a Jesucristo. Y dice la Biblia que Él no hizo pecado. Se necesita valentía para decirle no al pecado. Cuando tú le dices no al pecado, no eres ningún cobarde, eres un valiente. Eres una mujer valiente cuando dices no al pecado. Eres un hombre valiente cuando dices no al pecado. Dice la Biblia, el cual no hizo pecado. Pero mire, la gente para pecar no necesita ningún esfuerzo. Porque eso, repito, está en el corazón de la persona. Pero demanda esfuerzo para obedecer la palabra de Dios. Nosotros en otro tiempo caminábamos así, seguramente tú recordarás. No será fácil pecar, no será fácil hacer con nuestras manos una cantidad de cosas, robar y lo demás. Pero un día el Señor nos hizo libres. Ahora nosotros somos esclavos, ya no del pecado, ahora somos esclavos de Jesús. Antes, en otro tiempo, éramos esclavos del pecado. Y el pecado nos absorbía. No podíamos evitar y siempre caíamos, siempre fallábamos. Pero un día conocimos a Cristo y Cristo nos hizo libres. Ahora somos esclavos, pero del Señor Jesucristo. Esclavos por amor, para servirle y demostrar que nuestra vida fue cambiada, nuestra vida fue transformada. Y así como Dios nos dio la oportunidad a nosotros, también Dios le dará la oportunidad a aquel que no conoce. Pero necesitamos tener un corazón dispuesto para hacer la obra del Señor. Y mire lo que sigue diciendo entonces la Biblia, verso 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esto es hermoso, mire. Para no maldecir, para cuando, no sé cuántos de los que están viendo este mensaje ahorita, les han lanzado cosas contra su vida, los han ofendido. Y tú dices, ay, es que esto que me hicieron, demanda dominio propio. Tener que callar muchas veces, tener que tener control de nuestras emociones, tener que dominarnos a nosotros mismos para no responder. Nos están maldiciendo, nos están hablando mal, están lanzando palabras fuertes contra nosotros y nosotros estar callados y al contrario, no maldecirlos, sino bendecirlos. Eso es de valientes.
Eso es de valiente. Dice, pero es que no me tengo que dejar, pero es que tengo que demostrar, y lo hemos dicho en los mensajes anteriores, demostrarle que a quién. Lo único que tenemos que demostrarle es a Dios que verdaderamente la palabra está haciendo mella en nuestro corazón, que la palabra nos está transformando y que la palabra nos está cambiando, y la gente tiene que notar que el fruto de esa palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros ya somos personas diferentes. Porque si nosotros seguimos actuando como actuamos, entonces no hay cambio en nuestra vida. Y si no hay cambio en nuestra vida, quiere decir que tal vez posiblemente Jesús no esté con nosotros, que el Espíritu Santo no esté con nosotros. En otras palabras, que no hemos nacido como hijos de Dios, que no hemos nacido de nuevo. Y esta es una característica bien interesante que nos muestra el Señor. Jesús lo maldecían. Ustedes conocen la historia del Señor Jesucristo. Él nunca cometió ningún pecado. Él nunca hizo nada incorrecto. Sin embargo, la gente se le fue encima. Todos aquellos que habían recibido posiblemente un milagro, ahora lo estaban señalando, ahora lo estaban acusando. Y dice la palabra, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Tenía toda la autoridad. Podía haber dicho, un momentico, tampoco abusen de mí. Ustedes no saben quién soy yo, ustedes no saben que yo soy el Hijo de Dios, y ustedes por haberme hecho eso se van a dar cuenta de todo lo que va a pasar. Un día nos vamos allá a ver en el trono blanco, allá vamos a arreglar cuentas. Nunca amenazó a nadie. Al contrario, siempre fue un hombre sumiso, siempre fue un hombre sujeto, fue un hombre que tuvo dominio propio, control propio, y eso tenemos que manejarlo nosotros. Y tener eso, mis amados, es de valientes. No contestar cuando te ofenden, eso es de valientes. Ay, pero diga algo, no sea cobarde. No, no soy cobarde. Guardo silencio porque Dios es mi defensa, porque el Señor es mi abogado, porque Él pelea por mí las batallas. Eso es ser valientes, y eso tenemos que desarrollarlo. Dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Notan esto? Todo le entregaba al Padre. Señor, que se haga tu voluntad. Tú conoces, Señor. Seguramente alguna vez te han tratado con injusticia. Escúchame, se necesita valor para no vengarse. Cuando tú dices, es que me voy a vengar para que sienta, para que le duela también. No, eso es actuar cobardemente. Ser valiente es decir, Señor, tú sabes que eso que me hizo ese hombre, tú sabes que eso que me hizo esa mujer, Dios, quisiera vengarme, pero Señor, escucho tu palabra y simplemente lo único que voy a hacer es entregar todo en tus manos. Voy a orar por él, voy a orar por ella. Señor, entrego todo en tus manos, Dios. Porque la venganza no es mía. La Biblia dice, tuya la venganza. Y eso es ser valientes, entregar las cargas a Dios, entregar los problemas, entregar las luchas. Es de valientes perdonar a aquella persona que no has podido perdonar. No, es que si la perdono entonces va a demostrar, como que va a creer que está por encima mío, y entonces como que me estoy humillando ante él, ante ella, y yo eso no lo quiero demostrar. No, mis amados, estamos errados en eso. Es ser de valientes perdonar. Es tener las agallas y decirle, sabes que aunque tú me ofendiste, aunque tú me hiciste daño, aunque tú me afectaste en mi vida, yo hoy te perdono. Eso es de valientes. El cobarde se refugia, el cobarde se justifica, el cobarde se esconde, pero el valiente encara la situación y sana su corazón, limpia su corazón. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Ser de valientes, y es que aquí me llama mucho la atención, mis amados, porque el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, no maldecía a nadie. ¿Notan eso? Como hoy se han levantado en diferentes lugares personas que llámense líderes, pastores, ministros, apóstoles, se autodenominan apóstoles, y cómo hoy están maldiciendo a las ovejas, cómo hoy están maldiciendo a la gente. ¿Sabe que para maldecir a una persona no se necesita ser valiente? Eso lo hace cualquier cobarde, maldecir a las personas y escudarse en una autoridad aparentemente que tienen. ¿Sabe que ser de valientes, escúchame esto, ser de valientes es poderlos confrontar a esos hombres y decirles, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es incorrecto, eso no está en la palabra de Dios, eso no es verdad, eso que está haciendo señor apóstol, señor pastor, señor ministro, eso se llama abusar del pueblo de Dios, eso es una fechoría, eso es un robo lo que está haciendo y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Sabe que eso que está diciendo no está en la Biblia? Eso es una herejía. Eso es de valientes. Poder confrontar a las personas cuando no están haciendo las cosas correctas, cuando se han desviado del propósito de Dios, cuando están abusando de la iglesia, cuando están haciendo cosas incorrectas. Y ser valiente es una persona que se parece, sabe que eso no es delante de Dios agradable. Eso que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Eso es ser una persona valiente. Pero aquellos se escudan diciendo, los maldigo.
Entonces es maldito y no se metan con el ungido de Jehová y hay de aquel que se meta con el siervo de Dios y hay de aquel que no sé qué y lanzan maldiciones y yo no entiendo por qué. Parece que no conocen a Dios seguramente, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12 verso 14, bendecid a los que os persiguen. Y mire lo que dice la Biblia, bendecid y no maldigáis, no maldigáis. Se necesita valor para confrontar a esas personas, mis amados. Y tú tienes que ser valiente, tú tienes que pararte y decir no más. No voy a permitir que sigan abusando de mí. No voy a permitir que estén tomando una autoridad por encima de lo que tienen que tomar. Y eso es ser de valientes. El apóstol Pablo, un apóstol diferente a los apóstoles de hoy en día, conocido como el teólogo por excelencia para los cristianos, en un conocimiento profundo de Dios, en un conocimiento profundo del cristianismo, en un conocimiento profundo de lo que significaba ser autoridad. Nos dejó unas palabras escritas que vamos a leer para conocer el pensamiento de un verdadero apóstol con autoridad genuina, una autoridad espiritual real. Acompáñenme por favor al segundo libro de Corintios, capítulo 10, a la altura del verso 8. Dice la escritura, porque aunque me glorié antes más todavía en nuestra autoridad, en otras palabras está diciendo, aunque tengo autoridad, dice el apóstol Pablo, la cual el Señor nos dio, escuche lo que dice, ¿para qué nos da la autoridad cuando Dios le permite a uno ser un ministro, cuando Dios le permite a uno ser una persona que ejerce algún tipo de liderazgo y le da autoridad? ¿Para qué la autoridad? Mire lo que dice la Biblia, la cual el Señor nos dio. Primero la autoridad la da Dios, pero ¿para qué la da? Aquí dice en la Biblia, para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Mire lo que dice, que la autoridad espiritual genuina, la autoridad espiritual real, la autoridad espiritual verdadera, Dios la da para edificación de la iglesia, no para destrucción de la iglesia. Esa autoridad es para levantar a las personas, no para hundirlas. Esa autoridad es para restaurar a las personas. Y cuando Dios coloca esa autoridad y cuando tenemos que ejercer la disciplina en la iglesia, escúcheme, esa disciplina en la iglesia es para levantar a la persona, es para restaurar a la persona, no es para pisotear a la persona, no es para denigrar a la persona, no es para poner en tierra el valor de la persona, humillarla delante de las demás, porque él es la autoridad y entonces se ejerce una autoridad que en lugar de ser de edificación para la iglesia, se está convirtiendo en destrucción en la iglesia. Hay muchos hombres que se llaman hombres de Dios, entre comillas, que están amedrentando a las ovejas. Y si usted se va de esta iglesia, te va a ir mal y lo veré enfermo y lo veré fracasado y lo veré quebrado. Aquí tendrá que volver arrastrado. Esas son palabras de maldición que tú no tienes por qué aceptarlas. Y tú tienes que confrontar eso. Dios es el que nos da la autoridad y ninguna oveja, ninguna persona que haga parte de una iglesia le pertenece a ningún pastor, le pertenece a ningún apóstol. No es. Las ovejas le pertenecen solamente a Jesucristo y Jesús vino a bendecir, no a maldecir. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. Dice el apóstol Juan, una carta que me llama mucho la atención, porque hayan falsos pastores, falsos líderes en esa época como la hay hoy en día. Pero hay una carta que me llama mucho la atención porque nos va a enseñar cosas importantes en lo que tiene que ver con la autoridad o la mal tomada autoridad, que ya es un autoritarismo. Y mire lo que dice la palabra, por favor, en el tercer libro de Juan, capítulo 1, a la altura del verso 9. Escribió esta carta a la iglesia para demostrar cómo se debe manejar la autoridad y qué pasa cuando hay dentro de la iglesia alguien que está ejerciendo una autoridad que no es la correcta. Dice tercera de Juan capítulo 1 verso 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era como el pastor, como el líder en esa iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, le gusta sobresalir, estar arriba y los demás ahí pisoteados, los demás abajo. Él es la figura. Dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no me recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia.
Él ya se creía más que el apóstol Juan, que fue el fundador, que fue el que estableció esa iglesia. Y una de las características, escúcheme, que estamos mirando aquí, una de las características de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, es que estas personas se creen autoritarias y quieren tomar autoridad y quieren poner a todo el mundo por encima, y ellos son los únicos que quieren sobresalir. Y hay de que los toquen, hay de que hablen de ellos, hay de que los juzgue o los señale. Y entonces tienen intimidadas a las personas, y ya es el momento de parar eso. Es el momento que con valentía podamos encararlos y enfrentarlos y decirle, eso no es el propósito de Dios. Dios no te colocó para que tú tomes, subyugues a la iglesia, para que tú te apropies de la iglesia, para que tú te aventajes de la iglesia. Para eso no fue colocado un pastor, para eso no es colocado un apóstol en una iglesia. Es para servirle, no para que se sirva de la iglesia. Y escuche entonces lo que pasó aquí con este hombre. Entonces dice que no lo dejó. Que Juan iba a ir, no lo dejó. Y entonces cuando Juan mandaba unos comisionados allá, no los atendía. Entonces cuando algunas personas de la iglesia decían, no, pero ¿cómo vamos a dejar a los hermanos ahí? Vamos a atenderlos. Entonces cuando los hermanos atendían a estas personas que venían de parte de Juan, entonces ¿qué hacía? Los expulsaba de la iglesia. Diótrefes es el nombre de esta persona. ¿Cuántos diótrefes hay hoy en día? Dice que no los recibe y que se la pasara parloteando con palabras malignas contra nosotros, hablando injurias. Porque una característica de ellos es esa, que hablan y hablan y hablan de los demás y humillan y hacen una cantidad de cosas, pero hay que hablen de ellos. Es decir, ellos no permiten que hablen de ellos, pero ellos sí hablan de todos. Ellos sí denigran de todos, ellos sí calumnian a todos. Y esto es lo que estamos viendo acá. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Autoritarismo, mis amados. Tengamos en cuenta lo siguiente. Para mí es muy claro esto, que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes comunión con Dios y que Dios te puede hablar y que Dios te puede decir las cosas y que Dios te puede ir guiando de cómo tienes que vivir, y Dios te va mostrando qué cosas están mal en tu vida y tú las vas sacando, porque si tú eres un hijo de Dios, Dios habla contigo y Dios te señala cosas. Si bien es cierto, Dios coloca una autoridad, un pastor en la iglesia para que pueda orientar y pueda alimentar a las ovejas, Dios es la autoridad en tu vida y ninguna persona se puede enseñorear sobre tu vida. Ninguna persona puede tomar la palabra de Dios y destruirte con una palabra, lanzarte una maldición. No tomes eso, no aceptes eso. Considera lo que dice la palabra de Dios. Y aquellos que maldicen, aquellos que se metan, dice la Biblia, aquellos que se metan con uno de mis pequeñines, se la tendrán que ver conmigo. Y ellos están en problemas porque han hecho cosas que no corresponden. Y vamos a mirar qué va a suceder con ellos. A los que quieren recibir, dice, se les prohíbe y los expulsa a la iglesia. Verso 11. Y esta carta, que fue una carta que escribió a un amigo, Juan, un amigo llamado Gallo, le dice lo siguiente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, escúcheme, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Esos apóstoles que maldicen a la gente no conocen a Dios. Entonces, el consejo del apóstol Juan, casi que la orden es, no debemos imitar lo malo que ellos hacen. No imitemos lo malo. Tú has tenido experiencia, tú has pasado seguramente por algunos ministerios y has visto cosas incorrectas. El mensaje en esta hora es, no imites lo malo, no hagas lo malo. Si ya tú sabes que eso es malo, no lo imites, no sigues haciendo lo malo que ellos estaban haciendo. Es que aquí se dice lo que yo digo y punto. Eso se llama autoritarismo. Ese es un problema hoy de las iglesias, que se tomaron atribuciones a un liderazgo sin madurez, un liderazgo que no era bíblico, y comenzó a tomarse atribuciones y comenzaron a manipular a las personas. Personas que toman el mensaje de Dios, personas que toman la casa de Dios, personas que toman el remanente que Dios ha dejado en esta tierra para manipularlos. Para decirles, es que Dios me mostró en el corazón que tienen que sembrar $1,000,000 de pesos, y si usted no siembra $1,000,000 de pesos, va a venir una maldición sobre tu vida, y todo el mundo corre a buscar la plata para que no venga la maldición, a endeudarse, a sacar prestado alguna cosa para traer, porque como el apóstol dijo, como el pastor dijo, que si no traía ese $1,000,000 de pesos vendría una maldición, y eso se llaman palabras de manipulación, y lo vamos a estar mirando enseguida. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 13, verso 7. Aquí nos habla de imitar a los pastores, y vamos a leer, y lo estamos tocando ahorita con Juan, que si vamos a imitar algo, que sea lo bueno, no que sea lo malo. Dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores que os
hablaron la palabra de Dios, considerad, y esta palabra considerad es observen, vean, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, muy lejos de lo que se dice en muchos lugares, en muchos púlpitos, donde dicen a la persona: usted cállese, usted no diga nada, usted simplemente sométase a la autoridad, sométase a lo que yo le mando. Muy diferente a eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí, si nosotros lo leemos en detenimiento, dice lo contrario, dice considerad. Y esta palabra considerad es observen su manera de vivir, si están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Observen, o sea, hay que mirar. Ellos dicen: no miren, callen. Aquí la Biblia dice: no, miren, revisen cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si ustedes ven que sus pastores, si ustedes ven que sus líderes, en cualquier iglesia donde tú te encuentres alrededor del mundo, viven conforme a la palabra de Dios, viven conforme al estándar bíblico, viven verdaderamente tratando de obedecer la palabra de Dios, imítalos. Son un buen ejemplo. Si sus pastores son hombres de fe que le han demostrado en momentos de crisis aprender a confiar en Dios, imita eso. Dice que bueno, mi pastor en momentos de crisis, en momentos difíciles, ha confiado en Dios. Imiten eso, imiten la fe de ellos. Infortunadamente, el autoritarismo en los púlpitos es una de las características que están siendo hoy comunes. Donde si tú no haces lo que yo te digo, te va a ir mal. Si tú te vas de la iglesia, porque aquí naciste y aquí te quedas. Y si tú te vas de este lugar, te maldigo. ¡Wow! ¡Qué delicado! Y muchas personas están en los lugares hoy asustados, pudiendo estar en un mejor lugar, pudiendo estar alimentados mucho mejor de lo que están siendo alimentados. Algunos están muriendo de hambre espiritual, raquíticos espirituales, anoréxicos espirituales, pero están asustados porque un día escucharon, un día les dijeron que si se iban de la iglesia les iba a ir mal, se iba a enfermar un hijo, se iba a morir no sé qué, y entonces están asustados, no quieren estar allá, pero se sienten obligados a estar allá. Y hoy Dios nos trae para darnos este mensaje y para mostrarnos una verdad. No es cierto, esos son diótrefes que quieren manipular, que quieren tomar autoridad sobre tu vida. Ese es el tiempo para obedecer la palabra de Dios. Y si esas personas están haciendo lo malo, tú no tienes por qué imitar lo malo. Tú no tienes por qué estar en cosas que no son de la palabra de Dios. Si están predicando herejías, tú no tienes por qué estar ahí. Huye de ese lugar y busca la verdad, porque conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Libre de ese autoritarismo, libre de ese yugo que ha sido impuesto por los hombres. Jesús vino para que fuéramos libres y el hombre ha querido poner unas cargas, igual que los hipócritas fariseos del tiempo de Jesús, poniendo cargas que ni siquiera ellos cumplen, poniendo una cantidad de estándares altos que ni siquiera ellos los viven, pero si quiere que la gente esté subyugada, cargas y cargas de hombre. Eso se llama religiosidad. Por eso la serie que estamos viviendo, cristianismo o una religión. Revisa, por favor. Revisa y estudia la palabra de Dios, profundiza, pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento y sabiduría para entender las verdades de Dios. Y sigamos entonces, dice la palabra, vamos a volver a Efesios donde comenzamos y vamos a mirar cosas importantes que están aquí. A mí me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo es un buen ejemplo y dice palabras que son tremendas. Comenzando el mensaje hoy, leyendo Efesios capítulo 5, verso 1, dice la escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, en primera instancia, Pablo dice que seamos imitadores de Jesús, que seamos imitadores de Dios. Y claro, eso demanda un esfuerzo, ya lo dijimos y lo hemos estudiado hoy. Pero Pablo también, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Noten que la iglesia en Corinto les dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Escúcheme, eso es de valientes. Eso es de valiente decirle a una persona: mire, imíteme, haga lo que yo hago porque yo estoy tratando de ceñirme a Jesús. Es ser de valiente decir: miren mi ejemplo y traten de vivir como yo estoy viviendo. Los cobardes saben que dicen: no me mira a mí, no, es que yo me fallo, el hombre falla, miren solamente a Jesús. Eso está bien, es una verdad, a medias. Pero lo verdadero, lo genuino, lo completo es que si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, imítenme a mí, vean cómo yo amo a Dios, vean cómo yo estoy caminando en las cosas de Dios, imítenme porque yo quiero que tú seas como yo soy, porque yo quiero ser cada vez como Cristo. Que los hijos digan:
papá, yo quiero ser como tú porque tú eres como Cristo. Eso es de valientes, mis amados. Pero los papás muchas veces nos excusamos. No, hijo, lo que pasa es que usted sabe que... Pero mire, o sea, no me mire a mí. No, tenemos que ser valientes y decir, no, voy a vivir una vida cristiana, voy a ser un buen ejemplo para mis hijos, voy a ser un buen ejemplo para la iglesia, voy a ser un buen ejemplo para la sociedad y que me vean como un buen hijo de Dios, como un buen cristiano, que me imiten a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Eso es de valientes, eso no es de cobardes. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 17, el mismo apóstol Pablo, ahora a los Filipos, le dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, ciertamente, nuestro máximo ejemplo es Jesús, pero también nos manda a que sigamos el buen ejemplo de los líderes que están caminando como Dios manda. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Imaginemos, para que el apóstol Pablo diga esto, es de valientes. Imíteme, eso es de valientes. Sed imitadores de mí, eso es de valientes. Por eso el Señor está en este tiempo buscando hombres y valientes que podamos decirle a una sociedad, a una familia, a una iglesia, vean, aquí hay un verdadero cristiano. Mis amados, es que es hora que el calificativo de cristianos verdaderamente tenga valor. Infortunadamente el término cristianos está muy deteriorado, está muy rebajado, muy diluido. Cualquier persona se dice cristianos. Pero encontrar cristianos genuinos, verdaderos, son pocos. ¿Qué tal si nos proponemos tú y yo hacer de esos pocos, a salir del montón de los cristianos y comenzar a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, cristianos de verdad? Dice el versículo 18 del pasaje que estamos leyendo de Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Que no son, dice, son muchos, no son pocos, muchos ministros de Jesucristo, que no están siendo buen ejemplo, que no están viviendo de acuerdo a las normas de la palabra de Dios, que son enemigos de la cruz, dice la Biblia. ¿Quién es un enemigo de la cruz? El que no habla de Cristo, el que no habla de la cruz, el que no habla de arrepentimiento, el que no habla de perdón, el que no habla de vivir una vida de santidad, sino que están hablando de una cantidad de cosas. Esos son enemigos de la cruz. Pablo dijo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Y no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, porque Pablo lo entendía como lo tienes que entender tú, lo tengo que entender yo, que lo único que puede cambiar a una persona, que lo único que puede transformar a una persona es el poder de la palabra de Dios. No son mis charlas psicológicas, no son mis charlas motivacionales, no es mi elocuencia, no soy yo, no es la persona. Es tan bonito que habla, es que me hace sentir bien las palabras. Es que no se trata de eso. Al contrario, cuando uno lee la palabra de Dios, lo tiene que hacer sentir mal. Lo tiene que confrontar a uno y decir, wow, yo estoy mal. Y es como dice la Biblia, que nos miremos como a cara descubierta, como a un espejo y decimos, no, estamos desalineados, estamos mal, tenemos que organizar, tenemos que enderezar nuestra vida. Estamos caminando de una forma muy mediocre en la vida cristiana. Eso es, que el Señor nos confronte con la palabra para que verdaderamente podamos ser cristianos. Eso no lo dice cualquier pastor valiente, eso lo dicen los cobardes. Dicen, no, eso tranquilo, camine como sea. Desde que usted traiga lo que tiene que traer para la iglesia, no se preocupe, hermano. Si eso cualquiera, todos fallamos, eso no se preocupe, tranquilo, siga así. Y tráigame los diezmos y siga apoyándola. No, mis amados. Es de valientes, un pastor valiente el que confronta a la persona y dice, no, y al pecado lo llama pecado y punto. Eso es de valientes, mis amados. Y es mejor que nos digan la verdad y no que estemos engañados para que después no tengamos sorpresas y cuando vayamos allá el Señor diga, no, pero apártese de mí, yo a usted nunca lo he conocido. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, yo participaba, yo colaboraba, mire la lista de diezmadores y yo estaba en primer lugar, mire la lista de asistencia, yo siempre fui a la iglesia. Y el Señor le dirá, yo no lo conozco, disculpe, yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Tú nunca te convertiste, tú nunca fuiste un verdadero cristiano, tú no viviste como un cristiano verdadero. Aparentabas, fingías, pero realmente nunca lo eras. Que el Señor nos permita, mis amados, enderezar nuestras sendas, volver a las sendas antiguas, volver al caminar cristiano, y en este tiempo final nosotros marquemos esa diferencia. Dice el versículo 19, el fin de los cuales, mire lo que va a pasar, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando tú encuentres una persona que solamente te está llevando, conduciendo a lo terrenal, a que tengas cosas acá, y eso, digamos que Dios es el que nos suple todo.
Pero cuando el centro del mensaje, mire lo que dice, el cual su Dios es el vientre, o sea, enriquecerse en ellos, ser popular, darse a conocer, ser famosos, que le digan, wow, qué iglesia tan grande, wow, qué hombre tan no sé qué, están llenando sus vientres. Y mire lo que dice, cuya gloria es su vergüenza, esa gloria, eso que se jactan, eso que se ufanan, que son, que tienen, que han hecho, que han viajado, que han escrito cuantos libros, que han hecho tanto sí, eso, esa gloria que ellos tienen será su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, mis hermanos, Cristo es nuestro mayor ejemplo y eso nunca lo vamos a cambiar. Por eso nos decimos llamar cristianos. Cristo es el mejor ejemplo en perdón. Si queremos imitar a alguien en perdón, el ejemplo nuestro es Cristo. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz del Calvario? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, el mejor ejemplo de fidelidad. Cumplió cabalmente, al pie de la letra, la misión que el Padre le había encomendado. Cristo, el mejor ejemplo en oración. Cristo, el mejor ejemplo en todo, por donde lo miremos, el aspecto que sea. Cristo, intachable. Trabajemos en eso, mis amados. Esforcémonos, seamos valientes y tratemos de imitar cada día más y más a Jesús. Volviendo a Efesios capítulo 5. Dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Vamos a estudiar detalladamente pues, cada uno de esta parte de la escritura porque va a haber una enseñanza ya para ir aterrizando el mensaje. Dice la Biblia, pero fornicación. Esta palabra fornicación es un vocablo griego que es la palabra porneia. Porneia. De esa palabra porneia es de donde se deriva la palabra que se conoce hoy en día como pornografía. Entonces, fornicación, ¿qué es? ¿Cómo se traduce en el original griego? Es toda clase de pecados sexuales, es todo tipo de relaciones ilícitas. Entonces dice, pero toda fornicación, es decir, que en el pueblo cristiano, en un verdadero cristiano, no puede existir este tipo de males. No tiene que existir pecados sexuales. No tiene que existir ninguna relación ilícita. Eso que lo hagan los que no conocen de Cristo. Pero están hablando a la iglesia. Éfeso es una iglesia que pasa por momentos duros y difíciles. Pero también es una palabra que Dios nos está diciendo a nosotros. Eso no tiene que estar dentro del pueblo cristiano. Si somos hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestra salud sexual, nuestra salud de nuestro matrimonio. Ninguna de este tipo de cosas, de porneia, tiene que estar en nuestra vida. Si alguno está consumido en la pornografía, si alguno está viviendo una vida doble, si está haciendo cosas escondidas que nadie lo ha descubierto, hoy el Señor te confronta con la palabra para decir, ten mucho cuidado, es hora de dejar eso, es hora de caminar en santidad, apártate de eso, ni siquiera se nombre, es que ni siquiera lo contemples, pero sigue diciendo, y toda inmundicia, esta palabra inmundicia es la palabra acatarsia, y esta palabra catarsia es suciedad. Son pensamientos sucios. Entonces lo que el Señor está diciendo es que nosotros como cristianos, en nosotros como cristianos, no tiene que haber pensamientos sucios. Que todo pensamiento, que toda suciedad que haya en nuestra vida, que toda maldad, que toda corrupción que hay en nuestra vida, tiene que salir. Eso es de un verdadero cristiano. Y Dios nos está confrontando para que depuremos, para que saquemos, para que limpiemos. Dios va a edificar algo bien hermoso en tu vida y en mi vida, pero para eso primero tiene que sacar toda la maleza, todos los escombros, perdónenme la palabra, toda la basura que esté en nuestra vida. Si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que demostrarlo y para eso Dios trabaja al interior y comienza a sacar todo aquello que nadie sabe, que nadie conoce, pero que Dios lo sabe y lo conoce y sabe que nos va a causar daño. Por eso es necesario tomar decisiones. Y dice también, y toda avaricia. A esta palabra avaricia, la palabra es pleonexia. Y pleonexia quiere decir todo deseo desmedido de tener más. Cuando hablamos de avaricia, estamos hablando de deseos de tener más fama, deseo de tener más dinero, deseo de tener más cosas materiales. Y entonces se enfoca la vida solamente a acumular, a tener cosas materiales. Y consigues eso y quieres más. Y no te satisface y quieres más, y quieres más, y quieres más. Eso se llama avaricia. Y avaricia es igual que idolatría. Entonces terminamos siendo unos idólatras. Porque terminamos comenzando a acumular una cantidad de cosas que nos desenfocan del propósito central por lo cual estamos aquí en la tierra. Entonces dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quién,
a santos. ¿Y qué es un santo? Cuando la Biblia menciona santo, se está refiriendo a los creyentes. Un creyente no tiene nada que estar mezclado con este tipo de cosas. La palabra santo es un apartado para Dios. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, tenemos que apartarnos de todo pecado, de toda conducta que esté en contra de la voluntad de Dios. Ni siquiera se mencione, ni siquiera se nombre. Decir que nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de pecados. No tiene que haber avaricia, no tiene que haber adulterio, no tiene que haber absolutamente nada de inmoralidad, no tiene que haber palabras sucias, pensamientos sucios. Tenemos que limpiar, repito, nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que infortunadamente hoy en el cristianismo hay un montón de personas emocionalistas. Sí, yo soy cristiano, sí, yo pertenezco a la iglesia, sí, yo hago esto, sí, yo hago lo otro, sí, yo... emocionalistas. Y entonces los ve uno hablando mucho de Dios. Y es que Dios, es que la iglesia, es que mi pastor, es que mi iglesia, y una cantidad de cosas. Entonces cuando una persona que no tiene discernimiento los escucha y dice, wow, ¿eso es un hombre de Dios? Es una mujer de Dios, es un tremendo hombre de Dios, habla de Dios todo el tiempo. Pero cuando se discierne, cuando se conoce a esa persona, son personas que fácilmente declinan. Son personas que no dicen la verdad. Son personas que no cumplen con sus compromisos. Son personas que dejan mucho que desear. Son personas que mienten, son personas que fraudean, son personas que roban. Y entonces hablan de Dios, sí, Dios, sí. Pero no están viviendo de una forma correcta, recta delante de Dios. Hablan de Dios muy bonito, pero no están comprometidos con Dios. Una persona que está comprometida con Dios dice, Señor, a partir de este momento, y si Dios está hablando a tu vida, ¿por qué no tomas esa decisión? ¿Por qué no dices, Señor, a partir de este momento, no voy a fingir más ser un cristiano? Voy a vivir un cristianismo auténtico. ¿Por qué no le das gracias, Señor? Gracias porque estás hablando a mi vida. Gracias porque me estás confrontando, Señor. Este mensaje es para mí. Yo tengo muchas cosas que cambiar. Y ahí entonces comenzará un proceso donde Dios va a comenzar a hacer algo bien lindo en tu vida. Vamos a orar, digámosle, Señor, muchas gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre nos habla la verdad. Siempre que nosotros vamos a la Escritura encontramos esa verdad, Señor. Tú hoy nos dices que no nos avergoncemos de ti, que no nos avergoncemos de tu palabra, Señor. Es una palabra que nos confronta. Y parte de no avergonzarnos es contar la verdad, es decir la verdad, es confrontar a las personas con la verdad. Y que no nos dé miedo, que seamos valientes, que no tengamos temor, que seamos valientes y le digamos la verdad a las personas. Que no nos avergoncemos de la verdad, porque tú nos dices hoy que si nosotros nos avergonzamos de ti o de tu palabra, Señor, tú también te avergonzarás de nosotros. Y eso sería una triste situación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque estamos en un mundo, no sabemos cuánto tiempo más estemos acá. Sabemos que somos pasajeros, peregrinos, que estamos transitoriamente. Pero mientras estemos en esta tierra tenemos que luchar contra el pecado, Señor. Tenemos que luchar contra la mentira, tenemos que luchar contra tanta corrupción, Señor. Y ahí necesitamos ser valientes. Valientes para confrontar a las personas en sus pecados. Valientes para decirle a las personas que si no cambian, que si no se convierten a Cristo, van a morir y van a ser condenadas y se van a ir para el infierno. Ayúdanos, Señor, para poderle hablar a nuestras personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que eso implicaba tomar la cruz y seguirte, pagar un precio. Estamos dispuestos a pagar ese precio, Señor. Tú dices que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tú dices en tu palabra que el que prefiere a padre o a madre, o a hijos o lo demás, en lugar tuyo, Señor, no puede ser digno de ti, Dios. Tú dices en tu palabra que el que no se niega a sí mismo y toma la cruz y te sigue, no puede ser discípulo tuyo, Señor. Tomar la cruz implica pagar un precio, Señor. Tomar la cruz implica, Señor, que nosotros tendremos que salir de la comodidad, del confort y comenzar a caminar la verdad de Dios. Tomar la cruz implica, Señor, tomar decisiones serias en nuestra vida y sacar de nosotros toda truhanería, toda necedad, Señor, todo pecado oculto, Señor, toda lascivia, toda inmoralidad sexual, Señor, todo aquello que no es agradable ante tus ojos, Dios. Pero vamos a hacer eso, Señor, porque queremos estar listos. ¿Qué pasaría si en las próximas horas, qué pasaría si en los próximos días tú vienes por nosotros, Dios? ¿Cómo nos encuentras? Hoy es un día para pedirle perdón al Señor. Si tú eres honesto delante de Dios y dices, Señor, yo no he nacido de nuevo, yo creo que era un religioso, una religiosa, yo no he nacido de nuevo, pues esta es la oportunidad. Que tú busques tu lugar secreto, que tú vayas allá a ese lugar de intimidad y reconozcas delante de Dios que has fallado, que te has equivocado, que hay mucho pecado en tu vida.
que tienes una doble identidad, que tú tienes una fachada donde estás aparentando cosas, pero que tú eres una persona diferente, que hay mucho pecado en tu vida. Tú vienes a este mensaje porque Dios te ha traído. Y este mensaje te confronta para que tú vivas como un hombre valiente, una mujer valiente, como un verdadero cristiano. Pero para eso, para poder ver el respaldo de Dios, necesitamos nosotros arrepentirnos y nacer de nuevo. Ahora, es de valiente si tú has caído, si tú sabes que le ha fallado a Dios, es de valiente decir, sí, yo sé que estoy mal, pero me voy a levantar, no me voy a quedar en esa posición, no voy a quedar en esta condición, me voy a levantar porque Dios me da una palabra hoy para levantarme. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Es de valientes levantarse de ese lugar donde estás caído y comenzar de nuevo. Es de valiente reconocer que estás mal espiritualmente y tomar la resolución en tu vida, decir, a partir de ahora comienzo como si fuera nuevo en la vida cristiana. Eso es de valientes, eso es de valientes. Señor, fortalécenos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, guíanos, por favor, no nos dejes caer, Dios amado. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes e ir hasta el final, Señor. No queremos declinar, no queremos quedarnos en la mitad del camino. Si hemos comenzado esta carrera cristiana, si hemos comenzado, Señor, este tiempo para comenzar a crecer espiritualmente, vamos a ir hasta el final. Vamos a ser cristianos verdaderos, cristianos genuinos, Señor. Vamos a vivir el cristianismo como realmente es Dios. Si esto implica que seamos esforzados y valientes, aquí estoy, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí están tus hijos, Señor, que tanto amas. Danos esa nueva oportunidad. Queremos resarcir todo lo que hicimos incorrecto. Queremos nuevamente comenzar. Ya tenemos la experiencia, tenemos el bagaje, tenemos el conocimiento. Ahora, Señor, queremos salir a escena como aquellos artistas que se preparan en el teatro tras bambalinas, pero llega el momento en que hay que correr las cortinas y salir en escena. Ese es el momento de actuar, iglesia. Ese es el momento de mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. No de palabras, sino de hechos, de obras, de manifestaciones. Este es el momento para ser valientes y demostrar que Jesús está con nosotros, que Él ha cambiado nuestra vida y demostrar a los demás que el único que puede cambiar la vida de ellos es también Cristo Jesús. Este es el momento de predicar. Es el momento de llevar las buenas nuevas de salvación a tanta gente que necesita. Para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, si esta palabra hizo sentido en tu vida, yo te invito a que lo vuelvas a escuchar y puedas compartir. Seguramente que tú conoces de personas que necesitan de Dios. Esta es una herramienta. Tú puedes compartir un mensaje como este. Tú simplemente compartes el enlace, tú simplemente compartes el video y Dios se encargará del resto. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y desde esta hermosa ciudad de Uitama les mandamos un fraternal saludo a todos. Un abrazo, mis amados, que Dios los guarde y que tengan la mejor de las semanas. Muchas bendiciones a todos, mis amados.